Ahí, suena muy bien ya esos aplausos. Ya van sonando mejor. Venga, pues vamos a empezar. Iba a contaros una pequeña historia, iba a contaros entre invitado e invitado anécdotas, leyendas, pero creo que nos vamos a ir un poco de tiempo y como he dicho antes, prefiero que hablen ellos, que saquen ellos sus exposiciones. Así que luego si queda tiempo a lo mejor la cuento, pero quiero ya invocar al escenario a nuestro primer invitado, Jesús del Castillo. Él es licenciado en Humanidades, máster en Gestión de Patrimonio Cultural y Natural, experto profesional en tecnologías avanzadas para la difusión y puesta en valor del patrimonio cultural. Él es autor, ahora le preguntaremos, del proyecto Objetivo Tradición y es un apasionado del estudio, de la divulgación y de la puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial en nuestro país. Así que, sube al escenario, Jesús. Muy buenas. Muy buenas. ¿Tú crees en las casualidades o en las causalidades? Uf, difícil. Qué complicado. Digo esto porque hace unos meses Jesús y yo quisimos hacer un programa juntos hablando de festividades, de patrimonio, y al final no salió por problemas de agenda, no compaginamos y no salió ese programa. Pero vete tú que eso ha dado pie al germen de estar hoy aquí haciendo un programa en directo y de poder disfrutarte en una exposición en directo. ¿Casualidad o causalidad? Pues yo creo que las dos cosas. Yo encantado aquí de jugar en casa hoy, con mis compañeros de asociación, con mis vecinos y bueno, y al fin y al cabo pues amigos todos. Y contigo, por supuesto, que teníamos esa deuda pendiente, como bien dices. Hoy la saldaremos. Claro que sí. Bueno, ¿de qué nos vienes a hablar hoy? Bueno, pues hoy venimos a hablar sobre todo de lo que comentabas, patrimonio, porque si yo ahora mismo hiciese aquí la pregunta de qué entendemos por patrimonio, pues seguramente que la mayoría, lo primero que se nos viene a la cabeza es una iglesia, un castillo, un museo, unas ruinas, pero a lo mejor no hemos pensado en los ritos festivos, que al final son patrimonio también, es patrimonio inmaterial, que es a lo mejor el gran olvidado, pero que por suerte, pues en los últimos tiempos se está poniendo mucho interés en la recuperación de estos ritos festivos y en su mantenimiento, por supuesto. Quería preguntarte, ahora que hablas del patrimonio inmaterial, ¿crees que el patrimonio inmaterial queda en buenas manos en las generaciones venideras? Pues hay de todo, pero sorprendentemente la juventud, por suerte, viene pisando fuerte. Hay muchos sitios donde son precisamente los jóvenes, ahora veremos algún ejemplo muy cercano, en pueblos vecinos, donde precisamente la juventud la que se encarga pues de mantener esos ritos y de ser los portadores actuales para legar a las generaciones del futuro. Bueno, pues te dejo con tu exposición. Muy bien, pues comenzamos. Bueno, pues como dice el título de la exposición, la Sagra, Fiesta y Rito. Vivimos en una comarca que es muy rica en ritos y en tradiciones, no solamente, como sabéis, la Sagra abarca a la provincia de Toledo, sino también que incluye la Sagra madrileña, que son pues nuestros vecinos. Veremos algunos ejemplos en los que, por ejemplo, si cogiésemos el río a contracorriente, llegaríamos en apenas unos kilómetros a pueblos de los que vamos a hablar que son de Madrid, o sea que al final es una tierra que nos hermana a todos. La Sagra, el propio nombre, viene de la raíz árabe al-Sakra, que quiere decir campo cultivado. Y esto nos da indicio de muchas de las festividades que vamos a ver relacionadas, pues, sobre todo con el tema de la agricultura. Pues sabéis que nuestra comarca es eminentemente agrícola, pues con esas llanuras de cereal, con las vegas del río que dan pues tan buenos productos de la huerta, pues aquí en Chozas, por ejemplo. Entonces vamos a ver cómo el propio nombre de la comarca pues está muchas veces relacionado con estos ritos, que no solamente son ritos de carácter religioso o cristiano, sino que muchos de ellos tienen raíz en épocas anteriores, en época pues digamos romana o prerromana, y son ritos paganos que se han sincretizado con la llegada del cristianismo y que han llegado hasta nuestros días pues de esa manera, o sea, se han conservado precisamente por eso. Entonces vamos a hablar pues de diferentes fiestas por algunos de los pueblos, no están todas las que son, ni son todas las que están, como se suele decir, pero bueno, he hecho una selección de las que creo que pueden ser más interesantes. Pues hablamos de Batres,
En primer lugar, Batres es el pueblo que os comentaba que si cogemos el río a contracorriente, pues está aquí al lado. Por carretera tardamos mucho más porque hay que dar un rodeo más grande, pero al final es un pueblo vecino muy cercano. Y aquí ocurrió el milagro de la Cruz de Batres, de la Santa y Milagrosa Cruz de Batres, que tiene lugar en el siglo XVI y que sucedió de la siguiente manera. Un labrador fue al campo, recogió una serie de troncos de leña y cuando llegó a su casa, pues se dispuso a encenderlos en el hogar, para encender la lumbre. La leña no encendía y de repente pues un fogonazo hizo aparecer en el medio de esa hoguera, entre las llamas, pues una cruz que se había formado precisamente pues con esos palos que había recogido en el campo. Claro, esto tuvo mucha repercusión y bueno, involucra también a otro pueblo de la Sagra, que es en este caso Añover de Tajo, que tampoco está muy retirado de aquí. Y bueno, pues hubo un litigio entre los dos pueblos, entre Batres y entre Añover, porque los de Añover decían que la cruz era una cruz que les habían robado a ellos. En época de la invasión musulmana, pues la cruz había sido robada al parecer, y bueno, pues de hecho hay un canto en Batres que hacen que dicen, pues viene a decir esto, que Santa Cruz que te robaron en el pueblo de Añover y viniste a Batres para ser patrona de él. O sea, eso lo siguen cantando. Entonces, esto nos habla un poco pues, de esa tradición que ha venido con los siglos hablando de esta aparición. Y bueno, es muy curioso porque aquí tenéis la Cruz de Batres, es una cruz con un Cristo pintado y se celebra el fin de semana más cercano al 10 de febrero, que es cuando, según la tradición, tuvo lugar la aparición. Y hay una cosa muy curiosa, que lo ponemos aquí, las sandalias del Papa Pío V, se ha cortado ahí la letra, pero bueno, yo os lo cuento. Resulta que tuvo tanto alcance el litigio entre Añover y Batres, que bueno, parece ser que tuvo que intervenir la Santa Sede, y el Papa Pío V regaló unas sandalias a la parroquia de Batres, que de hecho pues cuentan en el pueblo que se han mantenido, se han ido conservando hasta la Guerra Civil, que fue cuando desaparecieron. O sea, en esa iglesia pues conservaban la reliquia que era pues bueno, testigo de este acontecimiento, de este suceso. Aquí abajo vemos esta gran hoguera, vamos a ver muchos ritos del fuego, también hablaremos de aquí de Chozas, por supuesto, donde los ritos del fuego están muy presentes. Y bueno, pues es la hoguera que encienden en el pueblo durante todas las fiestas, está ardiendo durante todas las fiestas, y bueno, ahora más adelante pues veremos esa importancia de los ritos del fuego. Bueno, arriba una representación que desde hace unos años se hace el sábado de las fiestas, donde pues se representa ese litigio entre ambos pueblos. Damos un salto, nos venimos a la provincia de Toledo y nos venimos a Cabañas de la Sagra, también cercano a nuestro pueblo. Y aquí pues tiene lugar una tradición cuanto menos curiosa, que es la de el perrero, que es este personaje que tenemos aquí tan misterioso y que provoca tanta intriga, y que es precisamente lo que hace referencia a lo que decía al principio, esos ritos que se han mantenido en la época actual ligados a la Iglesia, ligados a las celebraciones religiosas, pero que en un origen pues podrían haber sido perfectamente ritos paganos. Aquí tenemos a este personaje que cumple todos los requisitos que tiene que cumplir una mascarada de invierno. ¿Qué es una mascarada de invierno? Pues es una fiesta en la que sale un personaje grotesco, normalmente pues cubierto con una máscara y provisto de algunos elementos, como por ejemplo en este caso esta fusta, que es lo que se denomina elementos fustigadores. En época romana, pues en las Lupercales, en las Saturnales, eran celebraciones en torno al solsticio de invierno, donde pues aparecían personajes vestidos con pieles, cubiertos, que portaban este tipo de elementos fustigadores. Entonces, el perrero de Cabañas pues viene a ser uno de estos personajes de los ritos de invierno que hunden sus raíces siglos atrás. De hecho, Jesús, hay algunas mascaradas en la zona de la comarca de la Vera o en Zamora que durante el franquismo estuvieron prohibidas porque provenían de paganismo, entonces no era cristiano y durante el franquismo lo tuvieron que hacer de manera clandestina. Eso es, y también por el tema de las máscaras. Date cuenta que encontrarte por la calle con una persona enmascarada en aquellos tiempos pues era, claro, algo amenazante. También ocurrió, ahora que me lo comentas, ocurrió en muchos sitios donde los trajes, por ejemplo, pues eran rojos y amarillos. También se llegaron a prohibir por el color, por semejanzas con las banderas. Y bueno, pues el rojo y el amarillo no es otra cosa que los colores del renacer, de la primavera, porque estos personajes están muy relacionados
con la fertilidad de los campos, con el renacer de la primavera. Eran personajes que lo que hacían, su misión era pues sobre todo esa, promover la fertilidad no solo de la mujer, a la que daban con esos elementos o golpeaban en la espalda para provocar esa fertilidad, sino también para los campos. Y muy curioso, bueno, pues aquí el perrero en Cabañas aparece asociado a los conocidos como copleros, las coplas de Cabañas. Esto se celebra el 24 de diciembre en la Misa del Gallo y el Día de Reyes en la Misa de la Epifanía. Entonces estos que están aquí son el grupo de copleros, que están acompañados por 2 guías, que son estos, y van cantando pues coplas alusivas pues al nacimiento de Cristo, a la adoración de los reyes, a la matanza de los inocentes, y también haciendo referencia pues a las autoridades locales. Hablan del cura, hablan del alcalde, hablan de cosas que han ocurrido en el pueblo, y bueno, pues es una rondalla, como veis, con percusión, y pues actúan en esos 2 momentos. El perrero no entra en la iglesia, espera fuera, y claro, lo que hace también es recaudar. Es un personaje que hace cuestación. Aquí vemos cómo tiene esa especie de talega, donde la gente tiene que entregarle el donativo, si no, pues les persigue, les hostiga, hasta que ya se aburren y tienen que soltar el óbolo. Entonces, bueno, curioso es que lleva también un libro que a la persona que entrega el donativo pues le pasa por la espalda o por el hombro, pues en señal, pues como decimos, de buen augurio, ¿vale? Es como un acto de dar buena suerte al otro. La verdad que es una fiesta muy interesante y, curiosamente, lo que hablábamos antes del relevo generacional, este chico es un chico joven que ha cogido la tradición, ha estado perdida muchos años, lo han vuelto a recuperar y, bueno, pues está viva. Esto era hace 2 años escasos del Día de los Reyes y me consta que lo siguen celebrando. Volvemos otra vez a la Comunidad de Madrid, también muy cerca de aquí, a Casarrubuelos, donde tiene lugar la fiesta del Mayo, el día 1 de mayo. Las fiestas del Mayo, como veis aquí, el árbol Mayo, esto hace referencia también pues, a rituales, esto viene de rituales de época también pagana, pues rituales relacionados con el mundo celta, también con el mundo romano, donde pues, se celebraba a diversas deidades como Maya, Ops, Atis, haciendo referencia pues, al florecer de la naturaleza, al resurgir de la vida. Pues todos sabemos que el invierno es esa etapa de letargo donde pues, todo duerme, el campo duerme, el sol prácticamente también, pero llegamos a la primavera y todo es, pues eso, florecimiento. También aquí en Casarrubuelos, como veis, es un rito de paso. Las fiestas del Mayo, el acto de plantar el mayo o levantar el mayo, que lo hay en muchos sitios de la península, pues va relacionado también con los ritos de paso. Eran los mozos que se iban a la mili o que volvían de la mili los encargados de protagonizar estos ritos. Como veis en Casarrubuelo, pues son todos jóvenes, van montados en un palo que puede tener hasta 30 metros. Esto es de hace 3 años y me dijeron que medía en torno a los 30 metros, imaginaros. Luego le ponen arriba esto, que lo llaman allí la pompa, y de ahí cuelgan naranjas. También muy importante la presencia de las naranjas en las fiestas, en los rituales festivos, tanto de invierno como de primavera, porque la naranja, si nos fijamos, es redonda, color naranja, que nos hace referencia pues, al sol, el astro que dora las cosechas, el astro que propicia la fertilidad a las tierras. Entonces, pues, en este caso, pues, podría hacer referencia también, como digo, a ese renacer. Y bueno, pues aquí, desde por la mañana, van al campo a cortar el gigantesco árbol y lo trasladan en romería hacia la plaza del pueblo. Es muy curioso porque hay calles por las que el remolque tiene que hacer virguerías para poder meter el palo. Imaginaros 30 metros, como la calle sea un poco estrecha, pues adiós. Y luego, pues con estas tijeras que se llaman, pues van con mucho esfuerzo levantándolo, se tardan unas cuantas horas en ver el mayo así. Y bueno, pues está puesto durante todas las fiestas y todo el mes de mayo. O sea, que si alguien quiere ver cómo lo tiran, me imagino que la semana que viene será cuando lo hagan, el fin de semana que viene. San Antonio, nuestro pueblo vecino de Cedillo. Es muy curioso porque en la comarca de la Sagra, tanto la devoción a San Antonio de Padua como a la Virgen del Carmen está muy extendida. Pocos pueblos habrá que no celebren el 13 de junio a San Antonio. Pues tenemos Cedillo, tenemos Carranque, tenemos Ujena, Yeles, o sea, muchos pueblos, igual que la Virgen del Carmen el 16 de julio, pues Valmojao, Juncler, Junclillos, Mocejón, ahora después veremos. Entonces, ¿esto a qué puede ser debido? Pues seguramente esto tenga origen en las misiones que las diferentes órdenes religiosas hacían por los diferentes lugares, por las diferentes comarcas, pues extendiendo ciertas devociones, como por ejemplo es esta. También podría estar relacionado con la presencia de algún monasterio, de algún convento. En este caso, pues bueno, Cedillo a lo mejor podría estar influido
por el monasterio de la Orden Franciscana de Cubas de la Sagra, que veremos después, o incluso el de capuchinos, que son una rama de los franciscanos que hubo en Esquivias. O sea, podría estar también relacionado. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa, que es el rito. Aquí en Cedillo es tradición por San Antonio de Padua levantar estos arcos. Aquí la foto se ve un poco oscura, pero bueno, veis que es un gran arco con varias puertas. Es un arco de romero, de tomillo, que van a buscar semanas antes a un pueblo de la provincia de Toledo. Y bueno, pues días antes pues lo visten y lo adornan para que el día de San Antonio pues la procesión pare ahí por la noche y los niños son ofrecidos al santo. Pero lo que más llama la atención es que este arco, tanto este como otro que ponen a la puerta de la iglesia más sencillo, tienen colgados limones y rosquillas. Esto hace referencia, según nos cuentan en Cedillo, a la versión agridulce de la vida, lo agrio en los limones y las rosquillas en lo dulce. También los limones son también símbolo de fertilidad. Sabemos que San Antonio es el santo de las mozas casaderas, al santo al que invocan, pues por tradición, pues no tenemos más que ir a Madrid, a San Antonio de la Florida, donde el tema de los alfileres para encontrar novio y demás, entonces podría estar también relacionado. Y el tema de las rosquillas, pues también por el trabajo, también haciendo referencia al pan de los pobres, tan típico de la orden franciscana, en este caso de San Antonio. El pan que se repartía y que en muchos sitios se sigue repartiendo, pues como digo, para los pobres. Esto es muy curioso, os invito a ir, es el 13 de junio, es muy tarde porque es a las 10 o a las 10:30 de la noche, la procesión se recoge a la 1:30, pero hay ritos muy curiosos, como también el del final de la procesión, en el que el santo tarda, pues a lo mejor media hora o más en entrar porque van dando dos pasos hacia adelante y un paso hacia detrás. O sea, para alargarlo así de esa manera. Me contaban también que antiguamente la parada en la plaza se hacía porque antes la liturgia iba de otra manera. Entonces el sacerdote tenía que comer, o sea, tenía que cenar antes de las 12, porque si no ya hasta otro día no podía por el tema litúrgico. Entonces lo que se hacía era esa parada en la que se aprovechaba para subir a los niños en las andas de San Antonio. Es muy curioso y la verdad que es una fiesta muy, muy entrañable. Bueno, fuego. Se nos ha cortado los rituales del fuego. En Chozas de Canales. Bueno, pues por suerte, aquí en Chozas tenemos un buen manojo de tradiciones bien conservadas y bueno, pues una de las más especiales pues sería esta que tenemos aquí, que bueno, que la mayoría conocéis, que es la fiesta de la Virgen Chica, donde el fuego es el protagonista. Y hablábamos antes de la importancia del fuego, tanto en los solsticios de invierno como en el de verano, como en otras festividades a lo largo del año, pues el fuego es un elemento que purifica, que acaba con lo viejo, que renueva, es un elemento renovador. En este caso, en Chozas, lo que hacemos es encender hogueras por todo el pueblo al paso de la Virgen Chica, con los restos de la poda del olivo y bueno, pues otros restos de esas podas que se hacen en el campo, esos haces. Entonces esto viene a significar eso, igual que en otros sitios pues pasan el fuego, en San Pedro Manrique, en Soria, por ejemplo, el paso del fuego, que es una fiesta muy interesante donde donde los mozos van saltando el fuego descalzos, o incluso sitios donde se ahuman los ojos con el propio humo que emiten las hogueras para protección de la vista con motivo de Santa Lucía. Entonces, como vemos, el fuego siempre está presente en las fiestas, incluso también en fiestas en las que son protagonistas los animales, como puede ser San Antón. Hay sitios donde saltan las hogueras con los caballos. Y bueno, al otro lado tenemos la explosión de un Judas de hace unos años aquí en Chozas. Siempre tiene que pasar algo, ya lo sabéis, ¿eh? Dale. Las cosas del directo. Bueno, pues como decía, otra de nuestras fiestas más emblemáticas, la fiesta del Judas, donde pues igual el fuego pues vuelve a ser renovador, porque en este caso lo que hacemos es condenar a Judas, ese personaje bíblico que traicionó a Cristo, y bueno, pues como en Chozas, en muchos otros sitios donde aparecen este tipo de personajes, los Judas, los peleles, pues que hacen referencia a esa traición, como decimos, y donde el fuego pues acaba con lo negativo para dar paso a lo positivo. Como digo, pues unas fiestas, estas dos de Chozas, muy significativas y bueno, pues que merece la pena que mantengamos como así se está haciendo, ¿verdad? Jesús, te quiero preguntar una cosa en relación al Judas, porque tenía aquí una pregunta para ti, que era que si tú crees que si actualmente seguimos conservando el folclore, las fiestas antiguas,
o las estamos adaptando, las estamos edulcorando, las estamos modificando a los tiempos que cambian, porque, por ejemplo, acabas de decir que el Judas tenía un significado, pero hoy en día se hacen peleles, por ejemplo, hemos visto en la tele de que si Netanyahu, que si Trump, que si no sé qué. ¿Hay un cambio de sentimiento en torno a las tradiciones o a las fiestas? A ver, el tema este de la actualidad también entronca mucho con ritos también antiguos, que son los que se conocen como carnavales o fiestas de locos. Jacques Hirsch, que es un autor, un antropólogo, pues habla mucho de este tema, y es pues la crítica social. Es que es una cosa que ha habido siempre. La sátira, la inversión de papeles, pues los hombres se vestían de mujeres, las mujeres de hombres, la crítica a la iglesia, que pues veremos en alguna fiesta que vamos a ver también de algún pueblo vecino. O sea, todo tiene esa relación. Y luego, bueno, pues al final el patrimonio inmaterial es un patrimonio dinámico, que está en constante cambio, entonces pues es renovarse o morir. Muchas veces no queda más remedio que adaptarse o, pues por ejemplo, lo que veíamos del perrero de Cabañas. Hay en algunos sitios donde estas fiestas tenían su contexto en el invierno, pues como rito de llamada a la fertilidad o a la naturaleza, y sin embargo, pues con la despoblación desaparecen, se vuelven a recuperar décadas después y a lo mejor pues se incluyen en las fiestas patronales en el mes de agosto, o sea, fuera de su contexto, pero bueno, al final lo que estamos haciendo es un ejercicio de mantener y de recuperar esas señas de identidad. Como te digo, pues eso, porque es un patrimonio que cambia, ¿vale? Bien, pues la romería de Santa Juana en Cubas de la Sagra. Esta es una gran desconocida en nuestra comarca y es un santuario que está aquí al lado, a pocos kilómetros de Illescas. Y esto pues ocurre que en 1449 la Virgen se aparece a Inés, aquí la tenemos, que era una pastorcita que llevaba cerdos, y bueno, pues como dice, por ejemplo, esto que vemos aquí en la imagen, que está en la iglesia del monasterio, dice: aquí la Virgen María hincó la rodilla y clavó la cruz el 9 de marzo de 1449. Bueno, esto hace que surja ese monasterio, como decíamos antes, franciscano, y donde aparece siglos después la que se conoce como Santa Juana, Sor Juana de la Cruz, que había nacido en Azaña, que es el actual pueblo de Numancia de la Sagra. Y bueno, pues en torno a esta Santa Juana y a Santa María de la Cruz, que es la Virgen que se aparece, pues hay una serie de ritos, de fenómenos, porque bueno, Santa Juana fue un personaje importante también. El año pasado, en 2024 creo que fue, la beatifica el Papa, o sea, se la ha conocido siempre como la Santa Juana. De hecho, no solamente se celebra en Cubas, el Día de Santa Juana es el Día de la Tortilla en muchos sitios del sur de Madrid, en Fuenlabrada, en Moraleja, bueno, en muchísimos sitios, y todo pues viene en relación a esta fiesta que se supone que viene heredada de esas peregrinaciones que el 9 de marzo se hacían al monasterio de Cubas de la Sagra. Santa Juana, pues por hablar así un poco por encima de ella, era ni más ni menos que consejera de Carlos V. El cardenal Cisneros la nombró párroco de Cubas. Fijaros, en aquel tiempo nombrar párroco a una mujer. Pues Santa Juana fue párroco de Cubas. Y bueno, pues era una visionaria, veía a la Virgen, veía a su ángel de la guarda, escribió un libro que es el conocido como Conorte, allí lo venden además en el monasterio. Y bueno, pues al hilo de todo esto, de la aparición y de la presencia de Santa Juana, donde se veneran allí sus reliquias, surge la romería del 9 de marzo en honor a Santa María de la Cruz, pues recordando precisamente ese acontecimiento de aquella aparición. Y bueno, si vais, no dejéis de comprar las rosquillas a las monjas, que son espectaculares. Bueno, pues otra aparición. La Sagra es comarca de apariciones, como veis. Vamos a ver unas cuantas a lo largo de la charla. El Cristo aparecido de Griñón. Esto es un suceso que ocurre en 1569. De hecho, una década después, las relaciones de Felipe II, las relaciones estadístico-geográficas que manda hacer Felipe II, ya recogen este milagro ocurrido en el pueblo de Griñón. Y es que un labrador que tenía por nombre Pedro Gómez, pues después de haber estado en sus tierras, labrando sus tierras, se encuentra entre los surcos y entre el trigo una pequeña imagen de Cristo sin cruz. Entonces, bueno, pues aquí vemos, esto ocurrió un 17 de junio, va a ser ahora el mes que viene, y aquí tenemos la representación que desde hace unos años se celebra la víspera, el día 16 de junio, y donde el pueblo de Griñón pues representa pues el hallazgo de la imagen de su patrón, que es el Cristo aparecido, que es una imagen muy pequeñita.
Entonces, bueno, pues aquello pues, fue un gran revuelo en toda la zona, en toda la comarca, y cuentan pues, que las autoridades religiosas y civiles acudieron hasta el campo a recoger la imagen, lo llevaron al pueblo y bueno, pues ya desde el principio se empezaron a documentar milagros del Cristo aparecido de Griñón, como por ejemplo que devolvió a una persona que estaba coja, le sanó y volvió a andar. Entonces, bueno, pues como os digo, muy interesante, sobre todo la representación del 16 de junio, si podéis, es en torno a las 10 de la noche en la fachada de la iglesia de Griñón y es una fiesta de interés turístico regional también. Bueno, lo que hablábamos antes de la Virgen del Carmen, Mocejón quizás sea uno de los claros ejemplos de esta devoción, porque todos los 16 de julio celebra la Virgen del Carmen de una manera muy especial porque tenemos que remontarnos a la epidemia de cólera del año 1834. En el siglo XIX hubo varias oleadas de cólera morbo, que era una enfermedad pues, que causaba problemas gastrointestinales y era derivado pues, sobre todo por la insalubridad del agua. Entonces, en esta primera oleada, que dicen que fue muy devastadora, pues Mocejón fue uno de los pueblos que se acogió a su devoción más querida, que en este caso era la Virgen del Carmen. Y bueno, pues cuentan que después de muchos días de contagios, de fallecimientos, bueno, esto es al final como las pandemias que estamos viviendo actualmente. Pues eso, después de muchos días de pasar calamidades, sacan a la Virgen en procesión y a partir de ese momento cesaron las muertes. Y entonces, a partir de ese momento, el pueblo hace voto de celebrar la Virgen del Carmen todos los años y levantan siempre este arco donde al llegar la Virgen se para, como veis, va acompañada de San José, sí. Y bueno, pues entonan las tradicionales coplillas que no hablan de otra cosa, sino de aquel milagro, pues habla de eso, de que había personas moribundas, pasando muchas calamidades y que bueno, pues por intercesión de la Virgen del Carmen se vieron libres. No solamente esto ocurre en Mocejón, en muchos otros sitios de la comarca, incluso de la provincia. En el mismo Toledo se atribuyó un milagro en el cólera de 1885, se atribuyó a la Virgen del Sagrario, que es la patrona, pues el verse librados de ese azote terrible del cólera. Entonces, como veis, es algo que fue muy extendido y el atribuirlo sobre todo a lo divino. Bueno, pues nos vamos aquí al otro lado del río, a nuestros vecinos de Recas, donde tienen también un manojo de fiestas muy, muy, muy interesantes. Bueno, una de las fiestas grandes es la que tiene lugar el 8 de septiembre, la Virgen de la Oliva, que es esta, que es su patrona. Y bueno, pues os leo aquí un fragmento de lo que ellos cantan allí, que nos revela mucho de la historia de esta celebración. Dice: desde el cielo envuelta entre luceros, a la oliva la Virgen descendió, y brillando entre grandes resplandores, su imagen a un rey se apareció, ni más ni menos que al rey Alfonso VI a principios del siglo XI. Después de la toma de Toledo en 1085, pues bueno, cuenta la leyenda que en el lugar donde se encuentra esta oliva milenaria hoy, se aparece la Virgen a Alfonso VI y a partir de ese momento pues se extiende la devoción por todos los pueblos de la comarca, se construye un convento franciscano, también podría ser el germen de esa devoción a San Antonio. Bueno, convento que por cierto no existe, desaparece con las desamortizaciones. Y bueno, pues lo que se conserva ahora es la oliva y una pequeña capillita donde se recuerda pues aquella aparición. Y muy curioso es que todos los años que acaban en 4 y en 9, es decir, cada 5 años, la Virgen de la Oliva es llevada por el pueblo de Recas andando por los caminos hasta la oliva donde se apareció, que está a unos cuantos kilómetros del pueblo. Y cada 5 años lo que ocurre es que los vecinos tienen el privilegio de poder tener a la Virgen en sus casas. ¿Veis? Esto es el salón de una casa donde todo se adapta, todo se convierte pues, en una iglesia improvisada, en un altar improvisado. Aquí vemos uno de esos traslados. Todas las tardes, a las 8 de la tarde, la Virgen se traslada a la casa donde ha correspondido. Esto lo hacen a sorteo. Antes de que lleguen las fiestas, pues la gente se apunta en una lista y, bueno, pues al que le cae al agraciado, a la familia agraciada, pues le corresponde preparar un día entero, tener el día entero, las 24 horas abierta su casa para todo el que quiera ir a ver a la Virgen, como si fuera la iglesia. Y bueno, pues como digo, es una de las fiestas más curiosas y me decían en Recas, donde tengo buenos amigos, que cuando cada 5 años en Recas la fiesta es más fiesta. Pues precisamente por eso, porque va la Virgen a las casas, ¿vale? Y se lleva la oliva, como digo, veis, aquí van poniendo en todos los años que
la Virgen se ha ido llevando a la oliva, van poniendo en cerámica el año y el número de la llevada. Y bueno, seguimos en Recas, que esto es también un gran desconocido y esto es una joya. Yo varios años he estado y bueno, para un trabajo de investigación que tuve que hacer, pues uno de los temas fue la fiesta de San Blas Chico de Recas. Tengo buenos amigos allí y esto es impresionante porque esto que parece una cosa pues simple, un desfile, pues esto es un rito muy probablemente de origen pagano que hunde sus raíces pues muchos siglos atrás. De hecho, Julio Caro Baroja, el gran Julio Caro Baroja, nos habla de este tipo de ritos. Y bueno, ahí en su libro que se llama El Carnaval, yo os lo recomiendo, es un libro maravilloso por las curiosidades que cuenta, pues hay un apartado en el que pone en común los rasgos que comparten este tipo de fiestas de invierno o mascaradas. Y esta de Recas cumple con todo. Pues aquí tenemos lo que hablábamos antes, la sátira a la iglesia. San Blas Chico, ¿veis lo que lleva San Blas Chico en el báculo? No hace falta que digamos lo que es, ¿no? Hortalizas, ¿no? Bien, hay años que es una mujer vestida, como veis, el intercambio de papeles, las mujeres también se visten de hombres, en este caso, pues, para hacer esa burla a la iglesia. El desfile del carro, todo lleno de verduras, porque en Recas, bueno, San Blas es abogado de los males de la garganta, pero en Recas es patrón de los hortelanos, un pueblo, como decíamos al principio, donde la agricultura, donde en este caso las huertas son tan importantes que fijaros que llegaron los hortelanos hasta pues a tomarlo como patrón. Y bueno, pues ellos cuentan, la versión popular es que los hortelanos, como no podían celebrar las fiestas en septiembre porque estaban con las tierras, pues aprovechan en febrero, que no hay productividad en el campo prácticamente, pues para celebrar su fiesta el 4 de febrero, que es el día después de San Blas. Bueno, entonces, como os digo, pues eso, por la tarde ese día eso es una catarsis. Todos son gente joven, si os fijáis, es el pueblo entero volcado con la fiesta. De hecho, los jóvenes han hecho una asociación hace unos años y son quienes impulsan esta celebración. Y bueno, pues el santo recorre las calles, todo regado con limoná. Y al final tiene lugar en la plaza otro de los actos que nos llevan a ese origen, a emparejarlo con esas mascaradas de invierno, que es el momento del pregón de San Blas Chico, donde se recitan los chistes. Los chistes son ni más ni menos poesías que compone la gente del pueblo, metiéndose con el alcalde, metiéndose con el cura, metiéndose con el gobierno, con todo. O sea, con todo. Este año el plato estrella fue Trump, claro, que estuve y casi todo giró en torno a Trump. Entonces, bueno, como veis, pues es eso, la sátira, la burla y el desenfreno por un día donde todo vale. Entonces, bueno, si tenéis oportunidad, os recomiendo ir a Recas, que está aquí mismo, y es una fiesta muy interesante. Bueno, pues nos vamos a la Comunidad de Madrid otra vez, no sé por qué me corta aquí las letras, es Torrejón de Velasco, ¿vale? Que es otro pueblecito muy cercano aquí, donde también la agricultura ha sido siempre muy importante, se conoce como la despensa de Madrid, porque pues, los agricultores iban a Madrid a vender todos esos productos de las huertas tan ricas y tan maravillosas que también tiene este pueblo. Aquí celebran la Ascensión, que ha sido el domingo pasado, y es muy curioso porque sacan 3 Cristos. El Cristo que es el que está en la iglesia, este que es el Cristo de antigüedad y este que es el que se llama Cristo de suerte. ¿Por qué? Pues el domingo de resurrección hacen una especie de sorteo en el que pues, se sortean los cargos, que son el estandarte, el cetro para el hermano mayor con la medalla, el Cristo de antigüedad por orden de lista y el Cristo de suerte, pues porque lo echan a suertes y al que le cae pues es el encargado ese año de hacerse cargo de la imagen. Las imágenes las tienen todo el año en su casa. Pues, igual que hemos visto en Recas, pues habilitan en los salones o donde sea pues una especie de altar improvisado y el Cristo está pues hasta la fiesta siguiente. Y es muy curioso, sobre todo el rito festivo que tiene lugar aquí, porque en la tarde de la fiesta del Domingo de la Ascensión, por la tarde, lo que se hace es la entrega de las diferentes imágenes a quienes les ha tocado. Entonces, cada cosa que se entrega, pues tanto los Cristos como el estandarte, como la medalla, como pues todo se hace mediante 3 genuflexiones. Se enfrentan las 2 familias o las 2 personas a las que les ha tocado entregar y devolver y se van acercando haciendo genuflexiones. Todo esto en la puerta de las casas de esas personas. Se montan altares improvisados, con flores, con alfombras. Bueno, es una fiesta pues muy curiosa y muy antigua. Bueno, aquí nos ha cortado, esto es Valmojado, nuestros vecinos de Valmojado.
donde se celebran los mayordomos y el Día del Cordero. Los mayordomos, como veis aquí, pues antiguamente eran 2 parejas de matrimonios, ahora pues bueno, son 4 personas, 2 parejas que pueden ser amigos, pueden ser hermanos, que se ofrecen para ser mayordomos durante todo el año. Esto quiere decir que tienen que presidir la mayor parte de las fiestas que ocurren en Valmojado durante el año, sobre todo pues bueno, la de San Sebastián, la de San Isidro, la de la Virgen del Carmen, también muy curiosa la de la Virgen del Carmen, porque en ese día las mayordomas van vestidas con una especie de trajes hechas, antiguamente me contaban que lo hacían con telas de colchón, que eran como una especie de gran alforja donde antiguamente iban a las eras a recoger el trigo que luego vendían para sacar dinero. Y bueno, pues hoy es algo simbólico, ellas van el día de la procesión del Carmen vestidas con ese traje tan original y con unas pamelas, o sea, con sombreros de estos de paja del campo. Pero bueno, sin duda el día principal de esta celebración pues es, como digo, el Domingo de Resurrección y el lunes de Pascua. El Domingo de Resurrección, temprano por la mañana, lo que se hace es la procesión del encuentro, donde no se encuentran la Virgen y el resucitado, como suele ocurrir en otros sitios, sino que se encuentran la Virgen y la cruz. Fijaos qué curioso, la cruz, además, es una cruz que, como veis, muy florida, la visten con estos lazos que allí se denominan yugos, y además es un ritual muy interesante que la tarde del Sábado Santo varias mujeres mayores del pueblo, expertas en esta tradición, pues visten la cruz junto con los mayordomos y bueno, pues como veis es una maravilla, va toda llena de rosarios, de cadenas, de flores y bueno, pues en el encuentro la Virgen y la cruz se encuentran y los mayordomos van lanzando las aleluyas, que es otro de los rituales. El miércoles santos se reúnen por la tarde-noche para recortar las aleluyas, que son pues los típicos pliegos de cordel, las coplas de ciego, pues donde hablan, pues en este caso en algunas de Valmojado hablan pues de la vida y milagros de San Isidro, pues temas así tan recurrentes que se han utilizado en la Iglesia a lo largo de los siglos. Entonces, el Domingo de Resurrección, durante el trayecto que une el lugar del encuentro con la Iglesia, pues van lanzando todas esas aleluyas. Y luego, bueno, y el mayordomo mayor, como veis, porta la cruz. Y luego ya el día principal, que es el lunes de Pascua, que es el conocido como Día del Cordero, pues haciendo referencia al Cordero Pascual, a Cristo resucitado. Veis aquí engalanan una oveja con estos lazos y al corderito que la acompaña y bueno, pues lo que hacen es un recorrido por el pueblo recogiendo a los diferentes mayordomos y acompañados, claro, siempre por la oveja y el corderito. El último año que yo estuve, he estado varios años, el último que estuve fue una oveja y 2 corderos, o sea que en falta de 1 o 2. Y bueno, pues van a la plaza y la fiesta termina con un baile que, bueno, pues con pasodobles que toca la banda, dan tostones, dan limonada y brindan los mayordomos en el balcón del ayuntamiento y ahí en ese momento es cuando se nombra a los mayordomos del año siguiente. Pues de lo que veníamos hablando de la juventud, esto es una de las fiestas que ha habido años que se ha perdido, o sea, ha habido años que no ha habido fiesta porque no ha habido mayordomos, pero por suerte en los últimos años la gente joven está tomando conciencia de la importancia y de la antigüedad de esta fiesta y pues hay relevo generacional. Me ha parecido curioso, no te lo he dicho antes, cuando hablabas del San Blas chico, que decías que había un montón de juventud, pero es curioso que las fiestas que atraen a más gente joven son las que usan chascarrillos, bromas, sátiras, no están tan ligadas quizá con la tradición religiosa. Con la parte religiosa. Eso es, sí. Quizás sea la que atrae más a la juventud, pero que se llama gamberras. Pero te voy a decir, ellos celebran el 4 San Blas chico, pero el día 3 celebran San Blas, que es la fiesta religiosa. Y ahí están, ¿no? Y están los primeros, tirando del santo, cuanto que nace un niño le apuntan a San Blas, o sea, me decían que es incluso más que la Virgen de la Oliva, o sea que fíjate hasta dónde llega el punto que sí, o sea, ahí en Recas, por ejemplo, hay mucha participación joven. Están muy concienciados. De hecho, están moviendo el declarar Vic la fiesta bien de interés cultural y desde luego lo merece. Pues es una cosa que es única. O sea, lo hay parecido, pero igual no. Igual. Y bueno, nuestros vecinos de Yunclillos, seguramente que la gente de Chozas habrá oído hablar de este asunto, que es la aparición de la Virgen. Esto es algo muy reciente, como veis, en 1948. La Virgen se aparece en el río Guadarrama, el río que pasa por nuestro término municipal, a Pablo Serrano. Y bueno, pues a partir de ese momento, pues a raíz de esa aparición, esta persona, la persona a la que se aparece la Virgen, construye esta pequeña ermita, pues como veis, justo a la orilla del río Guadarrama, a varios kilómetros del pueblo de Yunclillos. Es un paseo precioso, se puede ir andando y yo os lo recomiendo porque es muy bonito. Y luego, bueno, pues
Dentro de la capilla, pues aquí veis, hay un cuadro aquí donde explica la aparición, donde él en primera persona, como veis está firmado por él, por Pablo Serrano, cuenta en primera persona en su día pues cómo había vivido ese acontecimiento, cómo la Virgen se le presenta, cómo le manda ir al pueblo y le manda levantar esta pequeña ermita, esta pequeña iglesia. Y es curioso porque se sigue celebrando. El 4 de junio, que es cuando tiene lugar la aparición, el pueblo de Yunclillos acude a la explanada y bueno, pues hacen misa y, como veis, es un lugar pues súper idílico, en toda esa frondosidad de los árboles del río Guadarrama. Y bueno, pues está aquí al lado. Y ya, si queréis, podéis aprovechar, y justo enfrente está la necrópolis de la Palomera, donde hay unas tumbas antropomorfas que también son muy interesantes y que os invito a conocer, porque muchas veces nos empeñamos en irnos lejos y tenemos a tiro de piedra cosas tan interesantes como esta y que muchas veces no conocemos. Y bueno, ya para cerrar, traigo Arcicóllar y Camarena, que no son de la Sagra, cuidado, pero como son nuestros vecinos, no podíamos dejarlos. Nada, fuera, pasamos. Bueno, vamos a darlos una oportunidad. Y bueno, los traigo porque son dos fiestas muy curiosas que probablemente mucha gente, incluso siendo de aquí, estando al lado, no conozca. En el caso de Arcicóllar es el judío, además las dos se celebran en la misma fecha, el 2 y el 3 de febrero. En el caso de Arcicóllar, el 3 de febrero con motivo de San Blas. Como veis, pues es muy similar a lo que hemos visto en Cabañas de la Sagra, un personaje vestido de forma grotesca, tapado con la cara, en este caso con estos cuernos, con el rabo del diablo, veis que lleva el rabo, en este caso lleva un pincho. La diferencia con Camarena es que este es un judío al que todo el mundo teme, los niños sobre todo van pues a meterse con él, a hacerle bromas, porque no se conoce la identidad. Esto es una persona que hace una promesa y bueno, pues se viste, sale de un sitio que nadie sabe y está toda la mañana recorriendo el pueblo, casa por casa, veis, con esta hucha, pidiendo limosna pues para luego hacer misas, para ofrecer misas pues a San Blas. No puede hablar, me contaban hace unos años que estuve allí estudiando la fiesta, me contaba la secretaria de la hermandad que antiguamente recordaban que había habido judíos que les habían hecho hablar de las perrerías que les hacían, pues encerrarles en un corral, dejarles en una casa metidos y bueno, pues imaginaros, al final pues le hacían hablar sí o sí. Entonces, bueno, pues es muy curioso. Luego a mediodía, pues este personaje, el judío, entrega la hucha en la iglesia y ya pues, bueno, se conoce su identidad. Es una fiesta muy curiosa. Y bueno, pues aquí tenemos al de Camarena, que es más amigable, veis, va a cara descubierta, lleva también este pincho, esta lanza, que es una especie de alabarda, este gorro, y bueno, pues veis que en todos pues suelen ser los mismos colores, rojo, verde, amarillo, pues haciendo siempre referencia pues a todo ese tema de la fertilidad, porque esto, como vemos, son ritos que se unen a la fiesta ya en su versión cristiana, es decir, sufren ese sincretismo, pero muy probablemente estos sean ritos que hunden sus raíces mucho más atrás, en ritos paganos. Y bueno, pues en el caso de Camarena tuve la suerte de varios años coincidir con este señor que falleció el año pasado, es el señor Paco, que es el que ha sido judío durante muchísimas décadas. Me contaba que entre él, su padre y su abuelo hacían más de 100 años siendo judíos, entre los tres. O sea, que imaginaros, es una cosa que también se vive en Camarena mucho y hay mucho arraigo. Esto que lleva son lo que allí llaman las roscas de cera, pero son las típicas gargantas de San Blas, que la gente pues entrega un donativo y bueno, pues se guardan para prevenir los males de garganta. En Camarena ahora lo están celebrando el fin de semana más cercano al 2 de febrero y también lo importante de esto es que los niños y las niñas son los que participan y los protagonistas también de la fiesta, porque son los que acompañan al judío en todo momento en el recorrido. Y esto es todo. Espero no haberos aburrido, que os haya parecido interesante y sobre todo os animo a que conozcáis estas fiestas, que conozcáis nuestra comarca y sobre todo que si está en vuestras manos el trabajar o el colaborar en pro del mantenimiento de estos ritos, pues eso, que sepáis que no son fiestas sin más, que no son celebraciones ni jolgorio, son patrimonio, ¿vale? Patrimonio inmaterial. Muchas gracias. Bueno, como habéis podido comprobar, Jesús es una enciclopedia andante. Yo te conocí con Objetivo Tradición. Cuéntanos brevemente. Bueno, una cosa primero antes. ¿Todas las imágenes que nos has puesto en el PowerPoint son tuyas? Sí. Todas. Eso demuestra que la sabiduría no está en Google, la sabiduría está en ir y buscar, hablar con la gente, encontrar los sitios y esos resquicios que no se encuentran en Internet. ¿Qué es Objetivo Tradición? Pues es lo que habéis visto, un proyecto que lo que busca es divulgar todo ese patrimonio, todas esas joyas
que están guardadas en tantos pueblos y en tantos lugares, pues incluso sitios tan recónditos. Me acuerdo de un pueblo de Guadalajara que estuve una vez, éramos 12 personas. O sea, imaginaos, eran 12 personas en una fiesta, incluido, pues era una botarga, un personaje de estos enmascarados. O sea que, como veis, hay sitios donde está muriendo la población, pero se siguen manteniendo estos ritos. Y bueno, pues la intención sobre todo es eso, el divulgar y el poner en valor todo este patrimonio. Pues desde aquí os insto a todos a suscribiros a su página. Está en Facebook, ¿verdad? Facebook, Instagram, YouTube un poco abandonado. Pues ala, Objetivo un Tradición. blog también, un poco abandonado. Pero bueno, sobre todo Instagram y Facebook. Pues genial, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nada, por haber estado aquí. A ti.